Hola, les doy la bienvenida a rendirnos a Cristo. La introducción del Evangelio de Mateo. Podemos ver que el punto principal de todo esto es de que nace el Mesías. Vemos que el libro de la genealogía empieza con el libro de Mateo, donde vemos que viene del hijo de David, hijo de Abraham, y así vemos toda esa hermosa genealogía de Jesucristo, cómo comienza el primero de los evangelios. Y de esta forma presenta a Jesús como el Mesías, que anunciaron los profetas, en quien se cumplen las promesas de los pactos de Dios con Abraham y David. Dios prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y a David, que un rey habría de sentarse en su trono para siempre, como nos muestra en 2 Samuel, capítulo 7, de versículo 12 al 16. Estos dos pactos prepararon el camino para la llegada del nuevo pacto, donde Dios prometió estar presente en medio de su pueblo redimido, como nos muestra Jeremías capítulo 31, versículo 33. En la conclusión, vemos que el Evangelio de Mateo nos muestra en el capítulo 28, vemos cómo se cumplen en Jesús cada uno de estos pactos, al enviarnos a ser discípulos de todas las naciones. Jesús señaló la promesa dada a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Como el rey prometido a David, Jesús declaró poseer toda autoridad en el cielo y en la tierra, además de comisionarnos a ser discípulos y enseñarles todo lo que nos ha mandado. Sus mandatos son decretos reales que debemos obedecer, y en su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús resaltó el cumplimiento de la gran promesa del nuevo pacto, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Este nuevo pacto ha sido sellado con su sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aunque solo tiene una extensión de 28 capítulos, el Evangelio de Mateo es un libro muy importante. En realidad, Génesis y Mateo son los dos libros claves de la Biblia. Lo consideramos como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos que para apreciar y tener una comprensión correcta del Nuevo Testamento es casi esencial saber algo sobre este periodo de aproximadamente 400 años de silencio. Desde el último capítulo, desde el último libro de Malaquías. Es el periodo de tiempo entre la época de Nehemías y Malaquías y el nacimiento del Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Es que desde que el profeta Malaquías habló, fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio, hasta que un día el ángel del Señor irrumpió en el templo a la hora de la oración, cuando un sacerdote llamado Zacarías estaba ejerciendo su ministerio ante el altar en Jerusalén. El ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Más adelante consideramos la importancia de Juan el Bautista en este evangelio. Descubriremos que muchos sucesos tuvieron lugar en este intervalo de 400 años. Aunque en cuanto a las Sagradas Escrituras, fue un periodo de silencio, fue un tiempo apasionante y emocionante de la historia de los pueblos, y en ciertos aspectos fue también una época muy trágica.
En el libro de Mateo vamos a escuchar personas como los fariseos, los saduceos. Podemos ver que los fariseos eran el partido dominante que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias extranjeras. Sus integrantes eran legalistas, estrictos, que creían en el Antiguo Testamento. En política, eran nacionalistas, que querían restaurar el reino para la descendencia de David. Eran pues un partido político religioso. Hoy en día se les consideraría conservadores desde el punto de vista teológico y de extrema derecha en política. Los saduceos. Este partido estaba constituido por personas de buena posición y de mentalidad social que querían librarse de la tradición. Eran liberales en su teología y rechazaban el elemento sobrenatural. De esta manera se oponían a los fariseos. También vamos a escuchar en el libro de Mateo sobre los escribas, en la cual ellos eran un grupo de expositores profesionales de la ley, que surgieron en la época de Esdras, descendientes de Aarón y funcionario del gobierno persa, encargado de los asuntos judíos, que fue a Jerusalén con los repatriadores que regresaban para reanimar su fe. También vamos a escuchar sobre los herodianos. Podemos ver que ellos formaban un partido en los días de Jesús y eran exactamente oportunistas políticos. Procuraban mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. El periodo de tiempo que transcurrió entre ambos testamentos fue de gran actividad literaria. A pesar de que no hubo una revelación de Dios, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 antes de Cristo. Entonces, como podemos apreciar con el libro de Mateo, sus 28 capítulos, en la cual se empieza con la genealogía de Jesucristo, en el capítulo 1 podemos apreciar toda la genealogía, donde vemos el nacimiento de Jesucristo. Luego entramos al capítulo 2, donde viene la visita de los magos, en la cual ven que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Podemos ver claramente que los reyes fueron y visitaron al bebé nacido con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Luego vemos la huida a Egipto, como José y María se fueron a Egipto porque Herodes intentó matar al bebé Jesús. Mandó matar a todos los bebés recién nacidos a 2 años, porque él aborrecía tan solo el pensamiento de que venga alguien a sustituir su trono. Podemos ver en el capítulo 3 la predicación de Juan el Bautista, la forma en cómo él pues habla, cómo Dios lo usó, porque decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Ahí vemos cómo Juan el Bautista exhorta a todo el pueblo que se arrepientan y vengan al arrepentimiento y sean bautizados por agua. Luego vemos también el bautismo de Jesús, como Juan el Bautista bautiza a Jesús en el capítulo 3, ya que era necesario que Jesús lo hiciera como ejemplo. En el capítulo 4 vemos Jesús tentado en el desierto. Vemos claramente cómo él
fue tentado, pero no cayó en esa tentación, donde las últimas palabras de Jesús ante Satanás le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. También vemos a Jesús que va a Galilea. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Luego vemos el llamamiento de los primeros discípulos en este mismo capítulo 4. La fama de Jesús se extendía. Podemos ver en el capítulo 5 el sermón del monte, todas esas bellas bienaventuranzas. Y ahora que voy a hacer los audios, pues van a conocer todo el capítulo 5. Muchos de ustedes ya están relacionados con ese capítulo, pero siempre es bueno refrescar nuestra memoria, nuestra mente, nuestra alma, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 vemos la verdadera observancia de la religión. Ciudad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús enseñando a sus discípulos y a una multitud de personas. En el capítulo 7 observamos el juicio hasta los demás. Sigue Jesús mostrando todo esto, cómo conocer a los falsos profetas, los 2 cimientos, parábolas. En el capítulo 8 vemos la curación de un leproso. Podemos observar que Cristo empezó a hacer sus milagros. Jesús sana al criado del centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros más. Lo que demanda el discipulado, Jesús calma la tempestad. Vemos los endemoniados gadarenos en todo el capítulo 8. En el capítulo 9 vemos la curación de un paralítico, el llamamiento de Mateo y la cena en su casa, preguntas sobre el ayuno. También observamos en el capítulo 9 curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Esta historia es hermosa. Curación de 2 ciegos y un mudo. Ministerio de Jesús. Comienza Jesús a hacer su ministerio. Podemos ver claramente que en el capítulo 10 vemos el llamamiento de los 12 apóstoles. Podemos observar claramente que Jesús envía a los 12 apóstoles, diciéndoles: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino que id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciéndoles: el reino de los cielos es cercano, y empezad a sanar enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y muchas cosas más. Jesús les manda a sus discípulos. También les da una advertencia a sus discípulos, también les da palabra de aliento a sus discípulos. El costo de ser un discípulo de Jesús. Y Jesús se toma el tiempo detalladamente de explicarle todas estas cosas en el capítulo 10 a sus discípulos. En el capítulo 11 observamos que Jesús sale a enseñar y predicar. También vemos cómo Jesús y los discípulos de Juan. Jesús habla de Juan el Bautista, a sus discípulos, ayes sobre las ciudades de Galilea. Podemos observar en el capítulo 12 cómo Jesús, el Señor del día de reposo, donde vemos que Jesús le da una enseñanza a los fariseos. También vemos claramente que Jesús sana al hombre de la mano seca. Jesús el siervo escogido. Jesús y Belcebú. También vemos cómo los escribas y fariseos demandan señal. Es un capítulo bien largo. La madre y los hermanos de Jesús. También Jesús nos trae una gran enseñanza allí. En el capítulo 13 vemos las parábolas sobre el reino. Vemos parábolas del sembrador. Propósito de las parábolas. Comienza Jesús a hablarle sobre las parábolas a sus discípulos. En el capítulo 14 vemos la muerte
de Juan el Bautista, alimentación de los 5.000. Jesús anda sobre el mar. En el capítulo 15 observamos discusión con algunos escribas y fariseos, lo que contamina al hombre, y sigue Jesús dando hermosas enseñanzas, como Jesús sana a muchos junto al mar de Galilea, alimentación de los 4.000. En el capítulo 16 vemos a fariseos y saduceos piden señal. La levadura de los fariseos y saduceos. La confesión de Pedro. Jesús anuncia su muerte y resurrección en este capítulo 16 del libro de Mateo. Las condiciones para seguir a Jesús. En el capítulo 17 vemos la transfiguración, donde solamente estaba Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Pero también se le apareció Moisés y Elías, hablando con Jesús. Es una enseñanza muy grande en este capítulo 17. Elías y Juan el Bautista. También podemos observar Jesús anuncia otra vez su muerte. Es la segunda vez que les habla a sus discípulos. También vemos el pago del impuesto del templo. En el capítulo 18 vemos el mayor en el reino de los cielos. Comienza Jesús a explicarle a sus discípulos. Ay de los que son piedras de tropiezo. Parábola de la oveja perdida. Sobre la exhortación y la oración. La importancia del perdón. Parábolas de los dos deudores. Enseñanzas maravillosas que Jesús les da a sus discípulos. Jesús en Judea, en el capítulo 19. Enseñanzas de Jesús sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños. El joven rico. Peligro de las riquezas. En el capítulo 20 observamos parábola de los obreros de la viña. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Petición de los hijos de Zebedeo. Podemos observar de que Jesús vuelve a Jerusalén como entrada triunfal. Podemos ver claramente esa reacción de la gente como se agitó, diciendo, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Seguimos más adelante. Este pueblo no sabía nada de quién era Jesús, pero podemos ver que Jesús echa a los mercaderes del templo. Podemos ver de que Jesús se llena de ira porque mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás diciendo cueva de ladrones. Y Jesús da una enseñanza allí. También vemos la higuera estéril, la autoridad de Jesús puesta en duda. Y es terrible como el pueblo era un pueblo que no creía en Jesús. Luego vemos como Jesús da una parábola de los labradores malvados. En el capítulo 22 vemos la parábola del banquete de bodas. El pago del impuesto al César. Preguntas sobre la resurrección. El gran mandamiento. Jesús, Hijo y Señor de David. En el capítulo 23 vemos Jesús denuncia a los escribas y fariseos. 8 ayes contra los escribas y fariseos en el capítulo 23. Esos ayes no eran nada agradables para los que no estaban haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios. Lamentación sobre Jerusalén. En el capítulo 24 vemos profecías sobre la destrucción del templo. Señales antes del fin. La abominación de la desolación. En todo capítulo 24. La parábola de la higuera. Parábola del siervo fiel
y del infiel. En el capítulo 25 vemos la parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, el justo final. En el capítulo 26 podemos ver el complot para prender y matar a Jesús. Vemos que Jesús ungido en Betania, traición de Judas, preparación de la Pascua. Jesús identifica al traidor. Vemos la institución de la cena del Señor. Podemos ver que Jesús predice la negación de Pedro, la forma en cómo le iba a negar. Vemos Jesús en Getsemaní. Vemos el arresto de Jesús en el capítulo 26. Jesús ante el concilio. Vemos la negación de Pedro, tal como Jesús le había dicho que eso iba a pasar. En el capítulo 27 vemos Jesús es entregado a Pilato. Vemos la muerte de Judas por consecuencia de traicionar a Jesús. Jesús ante Pilato, en el capítulo 27. Jesús o Barrabás, cuando dan esa elección y eligen a Barrabás que no sea crucificado. Ese mismo pueblo que le dio la entrada con alegría y todo lo demás, eran las mismas personas que también le dieron la espalda a Jesús. Imagínense. Los soldados se mofan de Jesús. La crucifixión, lo podemos ver en todo el capítulo 27, muerte de Jesús en la cruz. También vemos en el capítulo 27 la sepultura de Jesús, cómo ponen guardias en la tumba. Y por último, el capítulo 28, vemos la hermosura de la resurrección. También observamos informe de los guardias, fueron testigos. Vemos la gran comisión. Y así es como se termina el libro de Mateo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Les invito a suscribirse y puedan compartir con sus familiares y amistades. Nos vemos para la próxima introducción sobre el libro de Marcos.